que hay una serie de hechos que podrían poner en tela de juicio su imparcialidad. Nosotros vamos a hablar en un enlace vía Zoom con Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Derecho de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción y profesor de Derecho Penal. Bienvenido, doctor Montoya, a Exitosa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted nos puede explicar qué es en realidad lo que sucede aquí? Porque tenemos, como en botica, en realidad hay varias opiniones y no sabemos cuál es la más acertada. Hay audios, hay también documentos donde el juez San Martín se ha inhibido antes y ahora cambia de opinión. ¿Por qué se ha inhibido antes y ahora no? Siendo ya, digamos, el nivel más alto, para que no quede ninguna sospecha, ¿no?, de su actuación. Sí, efectivamente, hubo un pedido de inhibición por parte del fiscal Vela y un pedido de inhibición o por lo menos he escuchado la opinión reciente también de la procuradora del caso Lavallato, respecto del juez San Martín en una casación que ya ha sido admitida y que está próxima a pronunciarse sobre el fondo, y como usted lo ha dicho bien, me parece muy importante y decisiva para 7 casos al menos, como usted lo ha mencionado, que son muy importantes, vinculadas a lavado de activos y entrega de fondos para campañas de determinados movimientos y partidos políticos, casos que son emblemáticos. O sea, si esta casación es declarada fundada, esos 7 casos muy probablemente se caigan como castillo de naipes, es decir, tiene una influencia decisiva sobre esos casos. He ahí la preocupación del fiscal Vela y de la procuradora en lavado. Mi opinión sobre esos pedidos de inhibición, creo que efectivamente uno no está dentro de las causales específicas o taxativas de inhibición, pero hay una causal abierta para la consideración del propio magistrado cuando considera que hay una serie de hechos que podrían poner en tela de juicio su imparcialidad. Exitosa. Y creo que esos audios o creo que esas anotaciones que se registran y eventualmente otros datos u otros elementos sí daban para considerar que podría haber una suerte de cuestionamiento digamos, a una percepción desde fuera de dudas sobre su parcialidad del magistrado. Creo que yo, si hubiera sido el magistrado San Martín, me hubiera inhibido nuevamente. Ahora, eso no significa que en la realidad yo crea que el magistrado San Martín y toda la sala van a actuar con parcialidad. Yo creería que la sala, tengo que confiar que en la sala, y que el propio magistrado San Martín van a actuar con objetividad. Muy bien, pero me quiero detener ahí, por favor. ¿No se supone que para creer en la justicia se tiene que dar una apariencia de imparcialidad? Sí, también, efectivamente. De eso esa es la columna vertebral de la justicia en nuestro país, de un juez supremo. Ya se inhibió antes precisamente por estas anotaciones en las agendas, porque no había apariencia de imparcialidad. ¿Qué es lo que ahora motiva que no haga lo mismo? ¿Por qué se ha generado esto? ¿Cuál es la hipótesis que podríamos barajar? Porque mucho se puede decir, ¿no? Yo leo que hay un montón de opinólogos y en realidad yo desde mi punto de vista pongo en la balanza por qué se cambia de criterio, ¿no? Si antes hubo una anotación y no hubo la apariencia de imparcialidad y él se inhibió, ¿por qué ahora se cambia de criterio cuando estamos, que digamos, en la cumbre, en la casación, Exitosa, en donde todo se podría desmoronar? Claro, yo recuerdo que en donde se inhibió, me parece que fue en un caso vinculado a Keiko Fujimori, y porque consideró que había sido el ponente de una sentencia vinculada a la sanción del padre. Esa razón
yo creo que es equivalente a la que se muestra ahora. Yo por eso comparto, creo que su percepción, es decir, creo que se debió inhibir el magistrado San Martín, pero reitero una vez más, ahora estamos a puertas a que se pronuncie. Yo creo que no es solo él, sino toda la sala. Yo confiaría en que va a haber un pronunciamiento con la objetividad debida, a pesar de que, reitero, me hubiera gustado que el profesor San Martín se inhiba. ¿Y por qué creo que el pronunciamiento mantendrá líneas de objetividad? Porque me parece que el pedido de casación es absolutamente débil, me parece absolutamente de fundamentos absolutamente frágiles, ¿no? Como para declararla infundada. Yo creería que hay razones absolutamente claras y suficientes para declararla infundada. Hacer otra cosa sí pondría todas las alarmas y, digamos, de una manera a posterior me pondría a considerar que la razón por la cual no se inhibió fue la idea de tener un pronunciamiento favorable a esa casación. O sea, creo que sería muy sospechoso que la concedan fundada esa casación, ¿no? Yo Muy bien. Entonces, he visto los argumentos y me parecen absolutamente frágiles, ¿no? Solamente para que esto no quede en el aire. Usted me acaba de decir que César San Martín, y yo creo que ha sido un lapsus, se inhibió en el caso de Keiko Fujimori, más no en el caso de Ollanta Humala, pero él se inhibió en el caso de Ollanta Humala por el tema de las agendas, porque hubo una anotación, fue en el 2017. Sí, muy bien. Entonces, cuando estábamos hablando del tema de la casación, ¿usted cree que la casación que se lleva a cabo pidiendo de que la Suprema defina que los aportes de campaña no son parte del lavado de activos, que no son ilícitos, que no forman parte de una red criminal, esa casación no tiene la fuerza como para traerse abajo todo lo que el equipo del fiscal Rafael Vela ha investigado, que tiene suficiente sustento y que la sala presidida por San Martín debería sostener, acompañar y decir que sí son ilícitos? Sostener la teoría fiscal. Me parece absolutamente frágil lo que se ha pedido como... La han admitido que es un tema probablemente de forma para pronunciarse y sentar alguna línea jurisprudencial, pero me parece para otorgarle, declarar fundado ese pedido, me parece absolutamente descabellado. Hay razones suficientes para dejar continuar el proceso y que las salas de fondo se pronuncien al final, luego en plenas sesiones orales, cuando entremos a esas sesiones orales como corresponde. Creo un argumento, si me permite, solamente son 3 argumentos los que se esgrimen. Se sostiene que el delito de lavado es un delito proceso y tendría que darse las 3 etapas que siempre se consideran de lavado de activos, ¿no? La colocación, la intercalación y la integración. ¿De dónde han sacado ese argumento? Hay un montón de delitos a los cuales se le atribuye ese carácter. Narcotráfico, trata de personas. Y nadie dice que teniendo una caracterización de delito proceso, dogmáticamente, es decir, como caso en sí, tengan que darse todas las etapas. ¿Acaso en el narcotráfico tienen que darse todas las etapas para hablar de narcotráfico? ¿En la trata tienen que darse todos los actos del circuito de trata para hablar de trata? Acá creo que ese argumento me parece que se cae por sí solo. Basta con que haya colocación, basta con que haya intercalación o basta con que haya integración con el resto de elementos que el tipo exige. Por tanto, ese argumento me parece una confusión. Decir que es delito proceso es una caracterización criminológica, no un carácter dogmático del tipo. 2, dicen que antes de la aparición del delito de financiación de partidos políticos, antes no era delito, sino una infracción administrativa. Así es. Eso es falso. La infracción administrativa sí ha existido, pero es independiente de que este mismo hecho pueda caracterizarse como lavado de activos. El hecho de que un hecho pueda ser infracción administrativa, pero también pueda ser un delito, es perfectamente compatible con lo que la jurisprudencia penal peruana suprema y el Tribunal Constitucional han señalado. Son absolutamente autónomos e independientes. Es más, yo diría que en este caso son injustos distintos. El injusto administrativo y el injusto penal de lavado son distintos. No hay razón para confundirlos. Se desvaloran aspectos diferentes. Pero se ha repetido tanto y se ha repetido tanto de parte de la defensa de los encausados de que solamente es una falta administrativa que pareciera de que no hay delito ahí detrás.
Eso, fíjese, hay cantidad de jurisprudencia en la que los órganos administrativos, por ejemplo, la Contraloría, cuando ha sancionado faltas administrativas propios de su reglamento o de su ley ahora, no era incompatible con que el mismo hecho, aunque claro, con otro fundamento, el sistema penal lo sancionara. En el ámbito administrativo era una falta administrativa y en el proceso penal era una colusión o una negociación incompatible. No ha habido nunca problemas en ese sentido. Por eso ahora me sorprende ese argumento que aparezca súbitamente. Pero el tercero, que dicen Exitosa. que el gasto en campaña, o sea, el haber recibido dinero para invertirlos en campaña y efectivamente consumirlos en gastos de campaña no es lavado. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Los fondos vienen de un gobierno determinado, de carácter determinado, por un medio determinado, y no hay una forma razonable sino interpretarla razonablemente como que esto viene de actos de corrupción desde fuera. Claro, ¿de dónde lo sacan que esos tiene una caja 2, gobernantes? efectivamente, lo reciben. Y no es que necesariamente se utiliza directamente en la campaña. Simulan contratos, simulan consultorías, hasta donde es la hipótesis fiscal. Claro, y terminan Esos son comprándose actos de casas. conversión. Claro. Entonces siguen todos esos los son pasos de el lavado de activos con que vuelve al claro, beneficiario, ¿no? ¿Cuál es la razón de poder aparentar un contrato, una consultoría? Tratar de ocultar el origen de donde vienen los fondos. Eso es evidentemente, por lo menos eso, claramente lavado, por lo menos dejemos que una sala penal lo determine. Entonces, Doctor, yo no veo, por lo tanto, quiero preguntarle, razones para aclararlo fundado, ¿no? quiero preguntarle, ¿es Sí. normal, es pertinente, es algo o es algo descabellado? Porque algunos especialistas en derecho hablan de una campaña de desprestigio. Han puesto al doctor Vela como el monstruo de la película, tratando de que se inhiba el doctor San Martín. Y usted me ha dicho que usted esperaría que se inhiba San Martín porque hay que aparentar, pues, el tema de la apariencia de imparcialidad. Entonces, ¿está bien lo que pide Exitosa. el coordinador de lavado de activos? ¿Está bien lo que pide la procuradora Lavajato o es algo descabellado? A ver, yo si hubiera en la posición del fiscal Vela, hubiera planteado una solicitud de inhibición de parte del magistrado Samar, por supuesto. Lo que hace la procuradora, que coadyuva con la fiscalía en estos temas, está perfectamente en lo correcto de opinar y pedir también la inhibición del magistrado San Martín. Tal vez donde pueda encontrarse un exceso, pero me parece que también está dentro de sus potestades, creo que Vela también plantea esto como una queja disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia. Tal vez ese paso de plantearlo esto ya como una queja pueda considerarse un exceso, pero igual está en su derecho de plantear una queja si considera que esto corresponde a una falta disciplinaria. Yo me hubiera quedado con el pedido de inhibición del magistrado San Martín como corresponde y probablemente declarar por qué correspondía que se inhiba, ¿no? Una suerte de tratamiento desigual frente a comportamientos antecedentes que tiene el magistrado y porque hay circunstancias que efectivamente cuestionan su imparcialidad. Pero en fin, confío en que van a actuar en toda la sala con la objetividad y la imparcialidad para desestimar este recurso de casación, declararlo infundado, ¿no? Porque creo sinceramente que los argumentos son bastante débiles, ¿no? Claro, y además que sería pues un golpe irreparable para la lucha anticorrupción. Debemos nosotros ir siempre un paso por delante, no ir detrás de los corruptos, sino tratar de siempre endurecer y estar delante de todo lo que hacen y todos los mecanismos que utilizan para sacarle la vuelta a la ley, ¿o no? Y el delito de lavado de activos tiene la suficiente cobertura y amplitud para considerar estos casos como lavado de activos, o por lo menos dejar que una sala con conocimiento de fondo del asunto se pronuncie. Yo tengo una opinión de que esto sí es lavado de activos, pero digamos, que una sala se pronuncie me parece legítimo. Una casación no puede decir que esto de entrada
no corresponde a un financiamiento ilegal de partidos, no corresponde a un delito de lavado de activos, ¿no? Y por los argumentos que más o menos he tratado de esgrimir rápidamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo. Yo creo que todos hemos podido entender. Ha sido Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción y profesor de Derecho Penal. Muchas gracias por estar aquí.